Hola anfitriones, bienvenidos a Podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos como invitada a Paula Benchimol. Paula es una agente de bienes raíces experta en su rubro, además de que trabaja para eXp Realty, que es una de las agencias de bienes raíces más grandes en todo el mundo. Paula nos va a platicar sobre la importancia de asesorarte de manera correcta a la hora de comprar un bien raíz y de cómo puedes tú, como propietario, tener propiedades en diferentes partes del mundo. Y vamos a platicar un poquito, vamos a discutir un poquito de la importancia también de irte con un profesional de la renta vacacional. Si tú vas a comprar una propiedad para inversión, ya sea para renta vacacional o para renta convencional, lo que te recomendamos es que te asesores con expertos en el ramo. Y Paula nos va a platicar de la importancia de asesorar con un agente de bienes raíces profesional, y yo voy a platicar de la importancia de asesorarte con un profesional de la renta vacacional. Aquí somos dos expertos, cada quien en su rubro, platicando de la importancia de profesionalizar estas industrias y tomar decisiones bien planeadas, porque ya fuera es el Wild Wild West y vas a tener a muchas personas queriéndote tomar el pelo. Entonces nuestra recomendación es asesórate con profesionales, y aquí vamos a tener una plática muy interesante sobre el mundo de la renta vacacional en Miami y cómo ha ido cambiando y la comparación con diferentes mercados. Espero que les guste este capítulo. Adelante. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Mundo B&B. ¿Cómo estás? Gracias Juan Pablo, un gusto acompañarte hoy, emocionada por nuestra conversación. Oye, a ver, tú eres asesora de bienes raíces en Miami. Correcto. Y trabajas en un grupo bastante grande de real estate, ¿no? Correcto. Platícanos un poquito de qué es lo que haces tú en este mundo de real estate en Miami. Te cuento, bueno, yo personalmente soy asesora de bienes raíces en la ciudad de Miami, como acabas de mencionar. Yo soy parte de una empresa muy grande aquí en los Estados Unidos que se llama eXp Realty, pero también soy parte dentro de esta empresa de un grupo muy grande también de asesores inmobiliarios hispanos. Somos un grupo espectacular de más de 2.500 agentes que asesoramos a clientes, en su mayoría clientes internacionales de Latinoamérica, que se llama C5. Yo en particular trabajo asesorando a clientes, específicamente clientes de Latinoamérica, a través de una metodología muy clara que los lleva desde escoger la propiedad al principio hasta que cierran y reciben su apartamento. Entonces es una asesoría integral en el cual el inversionista está acompañado en cada paso. Ya. A ver, yo justo me topé contigo por alguno de estos anuncios de Invierte en Miami. Y a mí me llamó mucho la atención porque justo creo que uno de los impedimentos que siempre tenemos en la cabeza, estando aquí en México, en otras partes de Latinoamérica, es como que estamos cerrados a invertir en nuestro propio país, ¿no? Y esta gran oportunidad de poder invertir en Estados Unidos, también tenemos siempre esta fantasía de tener dinero en dólares, de proteger nuestro capital, de tener alguna parte de nuestro patrimonio en Estados Unidos, ¿no? Porque tenemos esta idea de que es un mercado más estable. Y como latinoamericanos es algo que todos nos podemos relacionar. Yo soy de Venezuela, entonces esa seguridad que nos da tener nuestro patrimonio diversificado. No sé si a eso es lo que te referías, Juan Pablo. Sí, justo eso iba, como llegar a esta seguridad de poder invertir en otro país como Estados Unidos. Tú te encargas de asesorar a gente que viene del extranjero que quiere invertir en el mercado de Miami, ¿no? Correcto, pero yo te diría que va más allá de la persona que quiere invertir, porque el primer paso de la asesoría es realmente, le hacemos 5 preguntas claves a la persona y la idea es descifrar el por qué quiere invertir, porque hay muchísimos proyectos y muchísimas oportunidades en lo que es Miami y lo que es Estados Unidos. Entonces, realmente la asesoría consiste en identificar qué es lo que quiere el inversionista y conectarlo a esa propiedad ideal. Porque no todas las propiedades van a ser las correctas, ¿no? Depende del objetivo que tú tengas, de lo que tú buscas. Entonces, claro. Oye, y hablando de renta vacacional en específico, porque el proyecto que yo vi justo anunciaba que tenían el aspecto de renta vacacional. Creo que estaba construido o lo están construyendo en específico para renta vacacional, ¿no? Y creo que tienen este aspecto, justo creo que lo platicamos antes del podcast, pero creo que tiene este aspecto de que se maneja como estilo hotel. Correcto. ¿Cómo tú llevas
este tipo de asesoría hacia la renta vacacional? ¿Cómo tú llevas a este cliente a encontrar el producto perfecto para ellos, para su inversión, que tal vez sea un producto o que puedan usar algunas veces al año también, tal vez como vacacionistas, o que sea 100% inversión? ¿Cómo los llevas tú a través de ese proceso? Claro, Juan Pablo, mira, es un proceso que a mí me emociona mucho, primero, la parte de conectar con el cliente, porque como te decía, antes de comenzar el podcast, hay muchos proyectos ahorita en preventa y también unos que ya están casi listos, que promocionan esta flexibilidad, ¿no? De rentas cortas, como Airbnb. Uh-huh. Y yo diría que el éxito en la compra de una inversión es realmente invertir en el proyecto que más se acerca a tu propiedad ideal. Hay muchos proyectos, entonces distinguir cuál es ese que te provee las mejores oportunidades. Es muy distinto, ¿verdad? En este caso que me preguntabas, si la persona quiere venir a utilizar la unidad, quiere vacacionar y también alquilar el resto del tiempo, versus otra persona que solo lo quiera alquilar. Entonces va a depender del objetivo que tenga la persona. Lo que sí estamos viendo mucha demanda por este tipo de producto que está mezclando Airbnb con hotel. Entonces vemos esa dualidad de servicios como 2 en 1, en el cual la persona que se viene a hospedar en el apartamento se hospeda en un apartamento con cocina, con todos los espacios más grandes que a todos nos gusta, y especialmente después del COVID cambiamos esta preferencia. Eso es lo que hemos visto, pero manteniendo la comodidad que tiene el servicio de hotel, el room service, las amenidades 5 estrellas. Todo eso es lo que estamos viendo ahorita, que ha tenido mucho éxito. No sé si respondí tu pregunta. No, 100%, pero ahí me lleva a otras preguntas. Justo ese modelo en partes aquí en México ha tenido problema porque el gobierno dice que son empresas que se quieren hacer pasar por hotel, huele a hotel, sabe a hotel, pero dice que no es hotel, ¿no? Entonces, allá que sus reglas son un poco más estrictas, son más, no se van con rodeos. ¿Cómo han visto ustedes el resultado de este tipo de productos? ¿Son productos aceptados? ¿Son productos que tienen sus licencias en orden y que funcionan sin ningún problema, que tal vez no se vean afectados a un futuro cercano en que dejen de funcionar, o son productos ya avalados? Es muy buena tu pregunta. Y de hecho hay 2 tipos de proyectos de este estilo en la ciudad de Miami. Tenemos los condoteles, que eso sí, por ejemplo, si yo te voy a llevar como inversionista a ver un condotel, tú lo vas a saber desde un principio. Aquí en Estados Unidos, como tú decías, no se puede, digamos, las empresas están muy claras en todas las leyes. Entonces, cuando estamos hablando de un condotel, de hecho es completamente diferente. Lo más probable es que tengas restricciones, por ejemplo, no te puedas quedar 2 o 3 meses seguidos en la propiedad, es de renta corta. El financiamiento de estas propiedades es distinta también, pero por otro lado, también tenemos el tipo de proyectos que están hechos para Airbnb. Y ahí, si tienes más flexibilidad, tenemos, por ejemplo, proyectos en los cuales la persona que compra puede vivirlo, también puede alquilarlo por Airbnb, puede alquilarlo por 6 meses. Tienes diferentes flexibilidades y depende del proyecto, 100%. Pero todas las leyes están en orden en ese sentido. Y te pregunto porque obviamente hay productos que son más rentables que otros, ¿no? Aquí hay una gran distinción que yo siempre hago con gente que asesoro y con gente con la que platico, en el que tenemos estos mega desarrollos que los marketean como para renta vacacional, ¿no? Que tenemos desarrollos con 150, 200 departamentos para renta vacacional, y tenemos los desarrollos que están enfocados para renta vacacional, que les van a meter una administración. Tal vez no llega a hotel con room service y demás, porque aquí en México, te digo, ya pasaría a otra categoría, o el gobierno no lo dejaría así tan sencillo, pero que tenga ciertos servicios hoteleros, tenga recepción, tenga todo un equipo de limpieza para todo el edificio, para todas las recámaras, que podría ser mucho más rentable ese al edificio, que son 150 departamentos y que cada dueño tiene su propio administrador y hay 20 equipos diferentes recorriendo por todo el edificio, porque pueden tener un control más grande de tarifas, porque pueden tener sistemas en el que se reparten el dinero, como le llaman aquí, pool de rentas,
Y para mí se me hace que es mucho más rentable a una libre competencia entre 150 individuos diferentes, ¿no? ¿Tú has notado ese tipo de competencias? ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál es menos rentable? Honestamente, aquí en Miami lo que va digamos, definir la rentabilidad va más ligado, va a depender mucho, digamos, de la ubicación del proyecto, porque depende de la zona en la que tú estés, por cuánto puedas alquilar la noche, depende también del tamaño de tu unidad, depende si lo compras de contado o si lo financias, y también afecta el porcentaje que tú das de inicial, ¿no? Todos estos factores afectan el retorno final, pero yo sí te diría que sí estamos viendo muchas oportunidades, muchos proyectos, especialmente de rentas cortas, ofreciendo este servicio de manejo de propiedad, ¿verdad? Ujú. Y no te diría que es lo que más va a determinar el retorno, pero te lanzo esta pregunta a ti, Juan Pablo, tú que hablas con tantos inversionistas. ¿A ti no te parece o has visto que ese factor es lo que le da mucha incertidumbre al inversionista en el momento de comprar, El tener un administrador, ¿no? administrador o no? Sí, definitivamente. A ver, y esto es un tema que hablo mucho con otros expertos. Va a depender, sí depende mucho. Hay una correlación muy grande entre si tienes una propiedad de alto valor que puede tener, que tiene una probabilidad de alto rendimiento Ujú. al manejo. Si tú tienes una propiedad que tiene una gran probabilidad de alto rendimiento, que está frente a la playa, que está en la zona turística, o sea, puede que tengas todos esos componentes perfectos en la propiedad. Pero si tienes a alguien que no le va a sacar el máximo provecho a esos componentes, tu propiedad no va a generar los buenos ingresos. Entonces, sí hay una gran correlación entre quién está manejando la propiedad y el valor de la propiedad o el potencial de la propiedad, mejor dicho. Y me gusta mucho que hablemos de esto porque yo sí estoy de acuerdo contigo cuando estamos hablando de mantener una homogeneidad en los precios, ¿no? Especialmente cuando hablamos de Airbnb, cuando tenemos a un experto manejando lo que es la propiedad y nivelando los precios, ¿no? Asegurándonos que yo no alquile mi propiedad por 400 la noche y tú por 200, ¿no? Mantener eso, yo sí opino que le da una mayor estabilidad al retorno de los inversionistas. Sí, 100%. Y a ver, esto yo creo que es un problema también que va a seguir a lo largo de los años. Al final del día es un libre mercado y cada quien tiene el derecho a hacer lo que quiera con sus tarifas. Totalmente. Pero después son los mismos anfitriones que se acaban quemando y que se acaban saliendo del juego, ¿no? Y esto igual lo platicamos mucho, el anfitrión que tenga una buena estrategia de precios, que tenga buena estrategia de operación, que tenga todo su negocio bien armado, es el que se va a quedar. Y el que esté, por ahí dicen, prostituyendo los precios, es el que se va a acabar saliendo, ¿no? El que no va a poder llegar. Y te digo algo, Pablo, Uh-huh. antes de pasar de este tema, en Miami, específicamente el mercado que yo manejo, tenemos muchas empresas profesionales, algunas, te digo, con años de trayectoria que se especializan en eso. Entonces, hay veces que el proyecto te va a proponer la que ellos usan y tienes que agarrar la que ellos usan. Y hay veces que vas a tener esa flexibilidad de escoger qué empresa de manejo de propiedad te lo va a manejar específicamente. Justo hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Tú tienes trato con empresas de property management que tú le recomiendes a los Claro que sí. inversionistas que se están yendo? Sí, recomendamos varias, de hecho, porque es importante que el inversionista se sienta seguro con la persona que le va a manejar su propiedad. A la final es un lazo de confianza y queremos que el inversionista esté cómodo, ¿no? Con la persona que va a estar manejando el día a día. Especialmente cuando estamos hablando de inversionistas en otros países, ¿no? En México, Colombia. No, si tú no estás físicamente en Miami, te da mucha tranquilidad confiar en que tu inversión está siendo manejada profesionalmente, ¿no? Bueno, además que este negocio, justo el de la renta vacacional, creo que tiene un historial bastante largo de fraudes o de robo, porque al final del día muchos de los propietarios viven del otro lado del mundo, ¿no? O viven en otro país o en otra ciudad y le estás confiando tu patrimonio a una persona, ¿no? Que tal vez no conoces y como que vamos a hacer, no sé si fui yo,
O sea, le estás confiando tu propiedad a otra persona que tal vez no conoces y es muy difícil estar detrás de ellos, saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando en tu propiedad si no tienes ciertos filtros acomodados tú como propietario para enterarte, ¿no? O si el property manager no tiene todas las herramientas de transparencia que debería de tener, porque al final del día la manera en la que se hace property management en esta época es bastante nuevo. O sea, la profesionalización de esta industria apenas está empezando, ¿no? Y estamos viendo empresas, Juan Pablo, que se están apoyando mucho en lo que es la inteligencia artificial para tener para tener un averaje de las rentas al segundo, que puedas nivelar todos los factores. Y algo que me parece importante mencionar es que hay proyectos en este momento en Miami específicamente que te permiten ver cómo se está manejando tu propiedad desde una aplicación. Entonces, a pesar de tú estar en tu país, en tu casa, vas a poder estar al tanto de cómo se está manejando tu propiedad, y a mí eso me parece algo muy importante. No, es sumamente importante y por eso te hacía la pregunta, que si tú haces recomendaciones de property managers y tú y seguramente lo haces, que tienes que tener una lista de profesionales de verdad, ¿no? De profesionales que ofrezcan todo este tipo de servicios a sus clientes para que al final del día tú tengas ese cliente que regrese contigo. Y ¿sabes qué? Quiero volver a comprar o te voy a recomendar amigos que quieran regresar 100%. Y comprar contigo, ¿no? Es lo más importante en este negocio, yo te diría, Juan Pablo, porque estamos, bueno, en mi caso, estoy asesorando a una persona en una de las compras o una de las inversiones más importantes de su vida. Estamos hablando de puede ser de un hogar donde vayan a pasar tiempo en familia, puede ser un sueño que están cumpliendo al invertir en una propiedad en Estados Unidos. Entonces es una gran responsabilidad y un orgullo también, en mi caso, poder asesorarlos de la mejor manera y realmente conectarlos o llevarlos a la propiedad que más le convenga. Porque algo que hablábamos, me recuerdo hace un par de semanas, era eso, es con tantos proyectos que promocionan o con tantas oportunidades, cómo saber en cuál invertir, ¿no? ¿Cuál es la mejor oportunidad? 100%. Y justo tocaste un punto muy interesante que a veces se nos olvida a las personas que tratamos con cosas tan importantes como las propiedades de las personas. Estamos tratando con algo muy importante, con algo de gran valor para la mayoría de las personas, ¿no? Que puede ser el patrimonio de su vida, que puede ser, o sea, es muy interesante. Yo soy arquitecto y desde ese entonces trato cuando les hacía el proyecto una casa, cuando les remodelaba su propiedad o cuando íbamos a buscar un terreno para que invirtieran, a mí siempre me ha pesado mucho el que estoy tratando o sea, no es un juego, estoy tratando con algo que es muy importante para ellos, ¿no? Y ahorita en el tema property management, para renta vacacional es lo mismo, porque te están dando a ti la responsabilidad de la rentabilidad de su proyecto, ¿no? Totalmente. Entonces sí, es un negocio muy divertido, pero sí tenemos que siempre tener en mente y cuidar o sea, velar por el negocio de nuestros clientes. Totalmente. Velar por el negocio, y yo diría hasta antes de ser un negocio, desde el primer momento que una persona está depositando en ti su tiempo, ¿verdad? De buscar esa asesoría, de informarse, es de crucial importancia hablar con alguien que tú sepas que tiene tus mejores intereses, ¿verdad? De primero, no que te quiera vender cualquier cosa, porque esa no es la idea. Claro. Sí, no, 100%. Y a ver, platícame un poquito cómo sería y supongo que para cada país es diferente, pero cómo funciona el proceso de algún extranjero latinoamericano que quiera comprar en Estados Unidos. Y te pregunto, porque aquí en México, y no me consta que en todo el mundo sea igual, aquí en México para un extranjero el comprar tierra cerca de la playa es imposible. Tiene que estar a 50 kilómetros de distancia de la playa para poder comprar una propiedad. Y si no, hay procesos legales para hacer la compra, ¿no? Que es crear un fideicomiso, que es un trust, o crear una empresa y que la empresa sea una empresa mexicana y que la empresa sea dueña del inmueble. Claro. Esas son las dos maneras para comprar aquí en México como extranjero. No sé en Estados Unidos si funciona igual o si haya limitaciones en cuanto a la compra de bienes inmuebles, sobre todo en un lugar turístico como lo es Miami. Claro, no, bueno, en Estados Unidos tenemos, y lo que es Miami específicamente, por eso es tan importante, digamos, estar bien asesorado. Yo te diría que la primera parte del proceso es asesorarte con un agente o un asesor de bienes raíces, ¿verdad? Hablamos todo lo que hablamos anteriormente, identificar la propiedad,
ver cuál es la oportunidad ideal para ti, etcétera. Luego, yo te diría, y esto es parte de la metodología que te comentaba al principio, ¿verdad? Es una metodología de 4 pasos. La primera es la parte de escoger la propiedad. Luego pasamos a la parte, a la asesoría tributaria, pasamos después a la asesoría legal y por último a la asesoría de financiamiento. ¿Y a qué me refiero con asesoría legal y tributaria? Cuando un inversionista, ¿verdad? Una persona está invirtiendo una propiedad en los Estados Unidos, y yo voy a hablar por lo que es Miami, no soy una experta, no soy abogado, ni soy contadora, esto lo digo aquí en público, pero sí recomendamos que el inversionista extranjero invierta o compre a nombre de una compañía, no como persona física. ¿Y por qué? Por varias razones que lo podemos hablar más en detalle, pero cuando una persona extranjera compra en los Estados Unidos, ¿verdad? Quiere protegerse lo más posible, ¿verdad? Y una de las cosas de los cuales nos estamos protegiendo comprando a nombre de una empresa es del impuesto sucesoral, que en los Estados Unidos es muy Claro. alto. Entonces queremos evitar que si algo pasa, ¿verdad? Nos afecten esos impuestos que pueden llegar a ser hasta un 40% del valor de la propiedad. También queremos protegernos de demandas, ¿verdad? Que nos puedan hacer, especialmente cuando hablamos de Airbnb, inversiones a renta corta. Queremos que si algo pasa en el apartamento, en la propiedad, se demanden, en el peor de los casos, a la empresa, no a la persona. Claro. Entonces, esto es como un resumen, pero es beneficioso asesorarse y comprar a nombre de una empresa. Ahora, ¿qué empresa te conviene más? Ese es otro tema. Entonces, eso Sí. ya sería para hablarlo con un abogado o un contador. No sé si quedó claro. No, definitivamente, súper claro. Sí, justo ese tipo de recomendaciones lo he visto mucho. El que si vas a comprar una propiedad, aunque seas americano, que la compres, o sea, sobre todo para inversión, que la compres a través de una empresa, para el día de mañana que la quieras heredar, hereden la empresa, o sean socios de la Sí, empresa y se la quedan ellos, correcto. ¿no? Y hay diferentes estructuras para Sí, hacer sí, sí. esto. Eso es lo beneficioso de trabajar. Por ejemplo, bueno, yo cuando trabajo con mis clientes, la verdad que tenemos un equipo experto. No es nada más Paula, sino es el abogado, el contador, el equipo de financiamiento, ¿no? Para que tú te sientas acompañado en cada paso, porque como hablábamos, es tan importante y no tenemos información hoy en día, digamos, muchas personas tienen la idea de invertir en un apartamento para Airbnb, pero no sabemos todos los pasos. Claro. Entonces, Y, el, y, y además estoy pensando, o sea, el proceso ya de mandar dinero a Estados Unidos para comprar, es pasarlo a la empresa, o sea, pues sí es un proceso bastante sencillo. Y el abrir una empresa en Estados Unidos creo que es de las cosas más sencillas. No estoy hablando por México, no estoy hablando por otras partes de Latinoamérica, pero el abrir una empresa aquí tardas un mes, muy mes y medio, y aquí no se pueden abrir empresas una persona sola, tienes que a fuerza haber dos. En Estados Unidos puedes abrir tu empresa exactamente, en 8 días por internet, sentado desde tu computadora en tu país. totalmente. Sí, no, definitivamente que no lo había pensado, pero tiene toda la lógica y qué bueno que nos los aclaras, porque sí, te digo, o sea, seguramente habrá mucha gente que está buscando dónde invertir, dónde crecer su patrimonio, ¿no? Estamos buscando aquí en México constantemente, hay grandes oportunidades obviamente aquí en México, pero hay gente también, siempre tenemos este bichito y no sé si es un tema cultural, pero mucha gente tiene este bichito de quiero tener dinero en dólares, ¿no? Quiero tener, quiero diversificar mi portafolio y tener la protección del dólar. Entonces es interesante saber que tenemos esta gran oportunidad y seguramente, bueno, tú me lo dices, si al final del día estás tú atendiendo el mercado latinoamericano, pues obviamente hay un gran interés Totalmente. del mercado latinoamericano en Estados Unidos, ¿no? Y De Miami es hecho, una pequeña parte, pero eso mismo te quería decir. De hecho, el año pasado, 42% de las compras en lo que es Miami fue hecho por personas del exterior, ¿no? Internacionales. Y de este porcentaje, 62% fueron latinoamericanos. Entonces estamos viendo a muchas personas comprando aquí en la ciudad de Miami y yo te diría, Juan Pablo, que a mí personalmente me emociona mucho vivir aquí porque tenemos una ciudad muy dinámica, que está creciendo, no ha parado de crecer, de verdad, y tenemos muchos eventos, o sea, todo el tiempo en Miami está pasando algo. Y las construcciones que estamos viendo, las oportunidades que están viniendo son espectaculares porque hay algo para cada tipo de inversionista o cada tipo de persona. Ya va a depender de lo que tú busques, ¿no?
Oye, pero bueno, también tenemos se sabe que Miami es una ciudad cara. O sea, hasta para todos los niveles es una Claro, ciudad bastante cara. No es lo mismo el nivel medio de Miami que el nivel medio de Ohio, no totalmente, sé, de Cleveland o de Kansas, ¿no? O sea, al final del día sí es bastante caro. O sea, totalmente. Sí, no, y yo lo que me gusta, digamos, de que toques ese punto, especialmente cuando hablamos de Airbnb, ¿verdad? De inversiones en renta corta, uno quiere invertir en una ubicación donde se pueda rentar más alto, ¿no? claro, Y eso es una ventaja que tenemos en la ciudad de Miami. No todas las áreas, eso es algo que también quería tocar. Es muy importante la ubicación, invertir en una zona que tenga potencial de crecimiento. Es algo también súper importante. claro. Bueno, y aquí tocamos justo el punto en estos últimos años, pasando la pandemia, Miami, igual que muchas otras ciudades turísticas, y yo hablando de mi conocimiento personal de Cancún, bueno, de Quintana Roo, Miami tuvo un crecimiento estratosférico, ¿no? Porque Miami, al ser conservador, tuvo reglas un poco más laxas en cuanto al COVID y su gobernador lo hizo muy, Lo muy hizo muy público. Lo hizo muy público al que fueran reglas mucho más laxas, y empezaron a recibir mucho turismo, ¿no? El turismo estaba booming, como dirán por allá, porque al final del día había menos reglas y la gente podía salir a las calles y la gente podía salir a bares y podrían estar, podrían socializar, había eventos deportivos. Entonces hubo, yo creo que tal vez, no sé si la palabra correcta sea exceso de desarrollo, pero sí definitivamente hubo mucho desarrollo, ¿no? mucho desarrollo y algo interesante es que seguimos viéndolo, porque muchos O sea, no ha pensábamos, parado. exacto, no ha parado, muchos decían, no, bueno, cuando se acabe la pandemia ya no vamos a ver tantas personas viniendo al sur de la Florida y te comparto una estadística que salió ahorita en enero. En el 2023, 1.000 personas se mudaron diariamente a lo que es el sur de la Florida y 50% de estas personas a Miami directamente. Entonces, vemos un crecimiento poblacional, además de la demanda turística, bastante grande. Y eso es algo Claro. bueno, a mí me emociona mucho porque seguimos viendo y si vienen a la ciudad también, cómo ha avanzado en cuanto a la parte gastronómica, a la parte cultural, cada vez vemos que se ha subido el nivel porque ha subido el nivel de las personas que también vienen a la ciudad. Claro. Sí, bueno, son una mezcla de cultura impresionante. A ver si no ya rebasan después a Los Ángeles como país, como la segunda ciudad con más personas que hablan español. Este, pero, pero sigo un poquito mi punto en el sentido de que yo creo que fue el año pasado, sí, en 2023, que la gente empezó a sentir un bajón en las ocupaciones, sobre todo hablando de las personas que tienen Airbnbs, Sí, sintieron un bajón en la ocupación, ¿no? Y después hay un sentimiento en redes sociales y en general de que Miami ya no es un buen lugar para invertir en Airbnb, ¿no? El típico comentario de Airbnb está muerto, de ya no es rentable, ¿no? Eso es algo que se habla muy seguido y se habla muy seguido en este tipo de ciudades que hubo este boom de desarrollo, ¿no? Y yo te quería platicar que justo estuve platicando con ahora los considero amigos a los de AirDNA. Tuve una plática con ellos muy interesante y estuvimos hablando de estos mercados que se saturaron, de estos mercados que han tenido una baja de ocupación, o más bien la ocupación se ha esparcido más, ¿no? Porque hay más oferta de alojamiento, este, y aquí lo interesante, hay más demanda también. O sea, la demanda, el nivel de turismo ha ido subiendo gradualmente, como sube todos los años, ¿no? correcto. Si sube un 12% anual, ha seguido subiendo ese 12% anual. Pero el problema fue que hubo un exceso de desarrollo, ¿no? O hubo mucha más oferta. Pero lo que es interesante y lo que tiene que saber todo el mundo es que sigue subiendo la demanda, sigue estando ahí la demanda. Y es interesante porque muchos anfitriones efectivamente están perdiendo dinero. Muchos anfitriones bajaron su ocupación. Si tenían una ocupación de 60%, ahora tienen una ocupación de 40%, 30%, y están haciendo menos dinero. Y sí es preocupante porque muchos de ellos tienen que pagar un crédito, muchos de ellos o sea, están No, lo que ahorcados. uno menos quiere como inversionista es tener que sacar dinero de tu bolsillo, es lo que uno quiere evitar, ¿no?
100%. Claro, 100%. Entonces, y sí, ahorita que el dinero está un poco más ahorcado, que tenemos esta amenaza de recesión, pues obviamente hay mucha gente escapándose del barco, ¿no? O sea, tratando de salirse, tratando de vender, pero, pero donde yo veo la luz al final del túnel, donde yo veo este positivo, es que otra vez la demanda sigue creciendo. Y si nos ponemos a ver a estos profesionales, a los que tú conoces y a los profesionales que yo analizo, hay mucha gente que está haciendo mucho dinero. Hay gente que sí efectivamente lo está haciendo de manera correcta, está haciendo los trucos correctos, sabe usar el algoritmo, sabe atraer. Me decía un experto, me decía, a ver, Juan Pablo, si en un avión que va a aterrizar en Cancún vienen 250 pasajeros y esos 250 pasajeros se tienen que dividir entre todas las propiedades que están aquí, ¿qué vas a hacer tú para quedarte la mayoría de esos pasajeros que vienen en ese avión, ¿no? Entonces, y eso es lo que están pensando estos jugadores, o sea, estos jugadores que están hasta arriba del juego, saben cómo quedarse la mayoría de estos turistas, porque ellos están teniendo ocupaciones de 80%. Totalmente. ¿No? Y algo que quería mencionar en este punto, que es muy interesante, lo que está pasando en Miami en este momento, es que está la demanda turística, como tú dices, que es constante y va creciendo. Pero también vemos otros tipos de demanda que, por ejemplo, quería mencionar, la demanda corporativa, ¿verdad? En Miami tenemos a Brickell, que los que no conocen es el segundo distrito financiero más importante del país, después de Nueva York. Y tenemos esta demanda de muchísimas empresas que se han mudado, más de 100 empresas, han mudado sus oficinas a la ciudad de Miami, muchas de estas a lo que es Brickell y el downtown, que es el centro de Miami. Entonces ya no estamos nada más dependiendo de la persona que viene de vacaciones a la playa. Estamos viendo también a la persona de oficina que viene de viaje a Miami, viene 3, 4 días y está buscando dónde quedarse. Se quiere quedar no solamente en un lugar que sea cómodo, sino que esté bien ubicado, que tenga amenidades. Entonces vemos también estas nuevas demandas que han surgido, que yo sí creo que le da a Miami como una ventaja competitiva cuando estamos hablando de, si lo vamos a comparar, ¿verdad?, con otras ciudades. Miami tiene una mezcla de varias demandas y eso es lo que le da más poder a su retorno, digamos, o a la oportunidad que le presenta el inversionista. Bueno, ese es un tema muy interesante que tocas y déjame te digo, o sea, hay anfitriones que se enfocan exclusivamente en ese tipo de mercados. Y en Estados Unidos, sobre todo, uno que me encanta y que me llama mucho la atención, hay anfitriones que se enfocan 100% en enfermeras. Exacto. Yo no sabía, pero en Estados Unidos las enfermeras tienen una rotación muy alta entre ciudades, o que si después las prestan a diferente hospital, o se van a capacitaciones, hay un movimiento impresionante y hay gente que se enfoca 100% en atender ese mercado, ¿no? Correcto. Y como tú dices, si estás en un lugar financiero, y para como es Miami y para el mundo en el que vivimos ahorita de los digital nomads, no me puedo imaginar la cantidad de gente que viene a trabajar. Correcto. También vivimos estamos viendo la demanda médica, acabas de mencionar enfermeras. Miami tiene la segunda ciudad médica más importante del país, después de Houston, y la verdad, estos proyectos que están surgiendo también en esa área están apostando por esta demanda de personas que van a ir a las clínicas, de estudiantes médicos, de enfermeras. Entonces vemos cómo... familiares que van a ver a su familiar enfermo. Correcto, entonces tenemos distintas demandas, ya no solo Miami es el lugar donde se vacacionaba. Y por eso es que yo siempre digo, Juan Pablo, la importancia de asesorarte bien, la importancia de cuál es tu prioridad, qué te gusta a ti, qué desarrollador, en qué desarrollador se puede confiar. Ese es otro punto muy importante, porque aparte del property management y aparte de la propiedad en sí, es estar seguros dónde vamos a invertir nuestro dinero, ¿no? Invertir con las personas correctas. Es importante también para asegurar un buen retorno. Sí, 100%. Oye, y déjame te menciono, justo en el punto anterior, en el de los viajeros que van a trabajar, o sea, este tipo de mercado, un plus que tenemos en contra de los hoteles, y te lo digo yo como viajero, a mí cuando me encanta que yo voy solo y que voy rápido a hacer un trámite de la visa, además, yo en lo personal, a mí me gusta llegar a un hotel de trabajo, o sea, ese tipo de hoteles me gusta porque yo llego, duermo, me pongo a trabajar, listo, y ya ni cocino.
voy, compro mi comida o pido un Uber Eats o lo que sea Claro. y así soy yo, soy yo Juan Pablo. Pero tengo muchos huéspedes y he conocido, estos anfitriones que conozco que se dedican a esto, están atendiendo este tipo de mercado del huésped que le gusta llegar y cocinarse. El que quiere mantener su mismo estilo de vida que tienen en su casa, y quieren llegar a un lugar casero, salir de la oficina, se fueron una semana a Miami a trabajar en oficina y quieren llegar a un lugar que sea más casero. Quieren poner Netflix, quieren ponerse a cocinar, claro, como si fuera en su casa normal. Entonces buscan este tipo de lugares que tal vez un hotel no te ofrece ese tipo de servicio, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta diversidad de la renta vacacional. Y es un punto muy importante porque justo estamos también en una época de regulaciones, ¿no? Estamos con las regulaciones de lo que pasó en Nueva York. Ahorita todo el mundo está usando como ejemplo Nueva York. Estas regulaciones ya llevan bastante tiempo. Nueva York no fue el primero. Pasó en California, ya ha pasado en diferentes ciudades. Lo mismo con Nueva York, pero ya pasó desde hace 3 años. Y la afectación más grande de esto es justo esos mercados. A los que más les afecta, más que al turista, es ese tipo de gente que ya está acostumbrada a llegar a trabajar este tipo de lugares, al nómada digital que viene a trabajar en empresas establecidas ahí mismo. Ese es el que más afecta, ¿no? Entonces, justo aquí en México ha sido un punto que se ha tratado de usar en contra de estas nuevas legislaciones, de decir que por qué tiene que llegar esta gente que viene a trabajar, este médico que viene a trabajar, por qué tiene que llegar a un hotel, que le va a salir más caro, que va a tener que salir a comer afuera, que va a tener que venir a gastar más cuando él solo viene de trabajo, ¿no? Que justo lo más interesante que ha hecho Estados Unidos, ya lo hizo España y Colombia ya lo hizo también, es este cambio, este lobbying que han hecho de cambiarle el nombre, ¿no? Antes era Vacation Rentals en Estados Unidos. Ya nadie usa Vacation Rentals. En España usan, híjole, alojamiento corto. Ya se me olvidó el nombre, alojamiento corto, Aquí usamos mucho rentas flexibles, flexibilidad de renta. Rentas flexibles, ¿no? Y aquí en México no nos los hemos quitado. Yo he estado hablando mucho de esto, de que lo quitemos con las asociaciones, porque aquí tenemos renta vacacional y al final del día no somos 100% renta vacacional, ¿no? Claro. Tiene que ser renta a corto plazo y tenemos que cambiarle ese nombre porque justo, a ver, yo crecí en el mercado de Cancún, ¿no? Y para mí siempre fue renta vacacional. Yo nunca me hubiera imaginado que hubiera otro tipo de viajeros que iban a llegar a un Airbnb, porque yo decía, pues, no, la gente que viaja viene de vacaciones, pero claro. Y muy chistoso porque tenemos muchos alojamientos aquí en Cancún que se usan mucho para los hospitales. Tenemos mucho americano que viene a tratarse desde cáncer hasta una muela. Porque es mucho más económico que en Estados Unidos, aún así con el seguro que tienen en Estados Unidos. Entonces, es un mercado que también aquí explotamos muchísimo. Y justo un americano no me regañó, estamos platicando de su tratamiento y le está explicando que, claro, el sector al que él viene lo atendemos mucho, y se me salió la palabra le decimos, el turismo médico. Y me dijo, oye, pero yo no vengo de turismo, yo vengo a que me quitar un tumor, ¿no? Sí. Y como que me picó y dije, claro, no es turismo médico, no existe el turismo médico, pero sí, me acuerdo que me llamó mucho la atención. Yo creo, Juan Pablo, que hablando de esto, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ya la persona que viene a hospedarse en un Airbnb o en un departamento no está buscando más bien comodidad, está buscando llegar a una casa, ¿no? Y esto yo creo que lo vimos mucho, especialmente después de la pandemia. Cambió la demanda o lo que estaba buscando esta persona que llega a la ciudad, ¿no? No solamente quieren un espacio de hotel pequeño, quieren tener las comodidades de quedarse, si quieren, hasta quedarse en el departamento relajados un rato, ¿no? No tener que salir todo el tiempo. Y yo creo que ahí viene el éxito de este tipo de producto que estamos viendo en Miami. Está mezclando estos dos estilos de vida, el estilo de vida, digamos, del corporativo, una persona que viene a trabajar, que quiere hacer networking, pero también la comodidad de lo que tú decías, tener los servicios que pudiese tener en un hotel, como un concierge, como un room service, tener la libertad de cocinar,
todo esto, yo creo que esta flexibilidad, las personas están buscando esta flexibilidad. Yo lo definiría así, no sé si estás de acuerdo conmigo. No, definitivamente. Y algo también, ahorita me acordé en un podcast que grabé, creo que la semana pasada, con una asesora hotelera y de renta vacacional en España, Eider Bueno, que ella me dijo algo súper interesante, que el tema de los viajes, las vacaciones o los viajes en general es un tema aspiracional, ¿no? La gente cuando reserva, ya sea un hotel o sea un alojamiento de renta vacacional, es un tema aspiracional, ¿no? Porque voy a rentar algo que no me alcanza a mí para vivir, pero lo quiero rentar por una semana, ¿no? Y quiero rentar ese lugar que vi que tiene ese sillón que me hubiera encantado comprar, pero no me alcanza a comprar ese sillón. O que tiene esa vista al mar que me encantaría tener, pero no la puedo tener. O que tiene esa cocina, esa chef's kitchen impresionante que yo no puedo tener y me encantaría cocinar ahí, ¿no? Es un tema aspiracional muy interesante. Yo no lo había pensado, pero tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Cuando viajamos nos gusta ir tal vez a un nivel más alto de lo que es nuestra vida, ¿no? Y ¿por qué? Porque lo podemos pagar una semana, porque podemos, o sea, queremos vivir ese lujo, ¿no? Igual o sea, mucha gente me dirá, Juan Pablo, estás loco, pero tal vez es un tema inconsciente. Habrá gente que lo haga muy consciente. Pero sí, yo me puse a pensar en retrospectiva y dije, claro, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Entonces aquí lo que estás vendiendo y justo lo que hay que transmitirle al inversionista igual es tú, o sea, lo que le quieres transmitir al cliente final que va a ser el turista es este tema aspiracional, ¿no? Totalmente. Y creo que Miami lo tiene muy claro. Y lo tiene muy claro. Y yo te digo, aquí te lo digo con toda la sinceridad, uno compra con las emociones. Cuando uno va a invertir, es una decisión al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, totalmente emocional. Está la parte del retorno, está la parte del número, pero también está esa parte de que lo que significa tener una propiedad en la ciudad de Miami cerca de la playa, por ejemplo, lo que significa tener una propiedad en Brickell, que es una zona financiera también muy conocida. Entonces, está toda esta parte del lujo que hace que Miami también sea un destino diferente. No, y un destino de derrama económica impresionante. Correcto. Vemos, por ejemplo, proyectos ahorita que están ofreciendo, tú estás comprando un apartamento que puedes alquilar por Airbnb, puedes también usarlo tú de vacaciones, lo que tú quieras, tienes esta flexibilidad, ¿verdad? De la que hablábamos, y tienes amenidades que tendrías en cualquier hotel 5 estrellas, hasta con restaurante Michelin tenemos oportunidades aquí, entonces son cosas nuevas que no estábamos viendo y que es algo que yo sí te digo, interesante explorar. Si no, eres una persona que quiere plusvalía, que quiere un retorno, 100% yo les recomiendo acercarse a lo que es Miami. Claro. Oye, a ver, hablando de la plusvalía, hablando del retorno, me platicabas me platicabas que te habían comentado que en diferentes partes de Latinoamérica ofrecen un retorno altísimo anual, ¿no? Un retorno de arriba del 12%. Y me platicabas que en Miami no llegan a esos retornos, ¿no? No. Pero hablábamos del tema de plusvalía. Correcto. Platícame un poquito, tío, si quieres ahorita yo menciono el tema de Latinoamérica y de los retornos de inversión que prometemos aquí. Correcto. Me pasa mucho que platicábamos, Juan Pablo, de muchos inversionistas o clientes de México especialmente, he escuchado, no, pero a mí las inversiones en Playa del Carmen o en Cancún me dan mucho más que en Miami, y yo entiendo perfectamente eso. Pero cuando estamos hablando de Miami, estamos viendo, yo te diría un promedio, a mí me gusta ser conservadora en lo personal, un promedio del 5 al 7%, que es retorno, va a variar, puede ser más alto, dependiendo de la zona, dependiendo de la unidad, pero algo que hace que Miami sea único y lo que le da como esa seguridad a tu inversión es la plusvalía, que se ve en la ciudad de Miami, que hemos visto los últimos años, y ahí está, digamos, el beneficio de comprar en preventa. En muchos casos, va a depender de la ubicación, pero vemos muchos inversionistas que separan su unidad a un precio y ya para cuando terminó el proyecto, ya la unidad vale mucho más. No es algo que podamos asegurar, porque yo siempre digo que hay que tener cuidado cuando te aseguran algo, ¿verdad? Sí. Pero sí es una oportunidad muy grande porque
le da como otra faceta, ¿no? Completa, no es solo el retorno, es la plusvalía. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de algún proyecto que hayas cerrado en preventa y que se haya vendido después de la preventa? O sea, tendrás, otra vez, dejando bien claro que no se puede prometer este tipo de plusvalías y que varía mucho. Te doy, por ejemplo, una estadística del año pasado. El año pasado salió el Miami Report, que es un reporte muy importante, sale cada trimestre del año, ¿verdad? Salió ahorita a finales de enero el del último cuarto del 2023. Sí. Y la apreciación, o sea, lo que subió en valor, lo que subieron en valor los condominios en lo que es las 3 condados más importantes de Miami fue un 22%. Ok. Del 2022 al 2023. Esta fue la apreciación más alta históricamente. Sí, claro. O sea, si yo puedo conseguir otra vez nada más un 12% de apreciación y vender mi propiedad, pues ya tuve un retorno de 12% anual. Vemos proyectos, por ejemplo, que desde que empezaron las ventas ya están más avanzados, ¿verdad? También han ido subiendo los precios. Entonces yo siempre digo que el mejor momento para invertir es hoy, porque mañana posiblemente se suban los precios, ¿no? Y queremos aprovechar la mayor plusvalía posible. Claro. Obviamente, estando bien asesorados, sabiendo qué es lo que quieres, estando en la posición. Porque yo, Juan Pablo, no sé qué opinas tú, pero para mí no hay un momento perfecto para comprar. El momento perfecto. Siempre va a haber algo malo. O sea, siempre va a haber una razón por la cual no comprar. Correcto. ¿No? Yo siempre digo, no hay momento perfecto. Quien te diga que hay un momento perfecto, yo no sé. Yo digo que ese momento perfecto es cuando tú lo necesites y lo quieras y lo puedas. O sea, estés en esa posición financiera para hacerlo. Claro. Porque sí, 100%. De resto, es muy subjetivo. Sí, claro. Oye, y una pregunta, hay una práctica común que aquí en México he visto que muchos desarrolladores le quieren poner freno. Si tú compras en preventa, ¿no? Pues metes un down payment, estás haciendo tus pagos mensuales normales antes de la entrega, ¿tú puedes vender antes de la entrega el proyecto? Ok. En Miami no. Aquí cada proyecto va a tener su plan de pago. Y va variando según el estatus del proyecto. Al principio empiezas reservando la unidad, después vas a contratos, después se paga otra cuota cuando se empieza la construcción, luego cuando se termina la estructura al último piso, y ya después al final es la porción que puedes financiar. Ok. Pero los porcentajes de cada paso va a variar dependiendo del proyecto. Ok, entonces yo antes de llegar a la parte de financiamiento no podría vender mi departamento por la plusvalía de ese momento. No puedes vender tu departamento hasta que te lo entregue. Hasta que sea tuyo. Correcto. Claro, es que aquí en México o sea, se puede, desarrolladores que no tienen esas limitaciones. Es una transacción bastante sencilla porque al final del día no tienes una escritura, o sea, no es tuyo el departamento, nomás vendiste como tu apartado o tu posición. Sí, no. Yo te pregunto porque es una estrategia muy, o sea, si encuentras un desarrollo que vale la pena y que se vende rápido, hay gente que ha hecho mucho dinero haciendo esas cosas. Totalmente. Aparte también hay desarrollos, por ejemplo, que tienen varias torres. Entonces, digamos, tú compraste la primera torre en una etapa temprana, porque, claro, cada etapa viene con su posible incremento de precios. Claro. Entonces, si tú compraste al principio en la primera etapa de la primera torre, cuando termine en la segunda o tercera torre, ya tu apartamento o tu propiedad va a valer mucho más. Sí. Entonces, también está ese tema hay ciertos proyectos que te permiten aprovechar esa plusvalía. Claro. Interesante. Sí. Oye, es muy diferente, ¿verdad? Como es en Latinoamérica, como es aquí. No, por eso es interesante y siempre asesórate, o sea, para entender, porque sí funcionan muy diferentes. Digo, yo creo que las bases son las mismas, pero en tema leyes es donde está la gran diferencia. 100%. Y yo siempre les recomiendo a mis clientes revisar todo con un abogado, porque aquí tus aliados siempre van a ser el abogado, el contador, en este caso tu asesor. Siempre es mejor estar seguros, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta siempre recomendar. Revisar contratos, todo. Tener esa seguridad adicional. Claro.
Oye, y regresando a lo que comentaste, que tú crees o sabes que hay un retorno de inversión en renta vacacional de 5 a 7%, pues déjame te digo que Conservador. En Sí. Quintana Roo está por ahí también, igual conservador, el retorno. Y yo creo que la diferencia de aquí, y a mí lo que me gusta de Estados Unidos, que siempre me ha gustado, es la transparencia del mercado inmobiliario, ¿no? Sí. Lo tienen muy controlado, puedes ver el historial de propiedades, de quién lo ha No hay vendido, quién es el secretos. dueño. Eso a mí me impresiona. Yo creo que lo que tienen allá, tienen la página como Zillow, ¿no? Que ahí viene todo. O sea, eso a mí me Bueno, encanta. Zillow, te cuento, es de acceso abierto a todo el mundo. Cuando tú eres un asesor de bienes raíces, tienes que tener una licencia Sí, en lo que es la ciudad de Miami, la Florida, y tienes acceso a una página aún más detallada, sí, que sí, te da sí. la información real de lo que está disponible y de lo que se vendió. ¿Cómo se llama? Sí me El sabía el nombre. MLS. El MLS, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, no, siempre, no, a ver, no, a mí eso siempre me ha encantado de Estados Unidos, que tienes esa transparencia. Y de Este, hecho, si eres un inversionista que quiere invertir en Airbnb, tú como asesor inmobiliario no estás calificado para dar esa información de retornos. Tienes que ir donde un banco, donde un especialista, un property manager, por ejemplo, que son los especialistas en proveerte esos números. Entonces, ahí también te estás protegiendo de claro. tener los números reales, que es muy importante. Sí, porque podrías sacar los números de AirDNA, pero si no lo sabes leer o no lo sabes interpretar y aplicar al proyecto, pues tal vez como decimos aquí, te disparas en el pie solito, ¿no? Si el día de mañana el propietario lo pone en renta y no consigue lo que tú le dijiste, ¿no? Es este tema de promesas. Pero a ver, o sea, el tema del retorno, yo siempre se lo platico a los propietarios, sobre todo inversionistas de otros lugares que quieren comprar en un lugar turístico, y esto es creo que es lo que tú dijiste al principio de la conversación. Tengo que entender qué tipo de comprador o qué tipo de inversionista tengo, ¿no? Si tengo el inversionista que quiere venir de vacaciones una vez al año, que quiere venir 2 veces al año aquí, o sea, él no va a estar buscando un retorno de inversión alto porque lo va a estar usando, ¿no? Correcto. Y él tal vez lo que le interesa es tener un lugar de vacaciones y que no le cueste extra tener esa propiedad, Y hay ¿no? inversionistas, Juan Pablo, que ni siquiera buscan comprar una propiedad en un apartamento que permita Airbnbs o rentas cortas. Tenemos toda otra rama de producto, digamos, yo llamo producto, digo, edificios, casas, proyectos, que son para rentas más largas, que lo Claro. mínimo que puedes rentar es un mes, por Sí, la ejemplo. renta convencional, bueno, o el midterm rental que ahorita está de moda. Muchas El mid- personas, por ejemplo, que se escapan del invierno de Estados Unidos, gente de Nueva York, de California, Canadá, quiere venir a pasar los 6 meses de frío aquí a Miami. Entonces también tenemos ese otro tipo de inversión. Yo se lo sigo considerando renta de tipo renta vacacional, el midterm rental que está de moda. Ya hay una plataforma impresionante que se llama Flataway, que es exclusivamente para renta de mediano plazo, en el que ellos es como una membresía y tú le puedes poner que vas a viajar 6 meses o un año entero y le puedes poner las ciudades en las que quieres estar y cuánto tiempo en cada una y te van a encontrar, o sea, las propiedades que estén dadas de alta ahí y te van a mandar un listado de las propiedades que te podrían acomodar y ya tú las seleccionas. Tío, está muy interesante, pero, o sea, ya empiezan a salir mucho producto para renta de mediano plazo. Y muy interesante, y no sé si tú te has topado con estos productos. Hay desarrolladores en diferentes partes de México, y no sé, yo no lo he encontrado en Estados Unidos, que ofrecen un híbrido. Entonces, ¿ya qué me refiero? Tienen un híbrido entre renta de mediano plazo y renta de corto plazo. Entonces, tienen parte de la cartera del edificio en renta a mediano plazo, ¿no? Que es menos dinero, pero más estabilidad. Y tienen la renta a corto plazo, y esto lo hacen de pool de rentas. Y tienen renta a corto plazo, que es más dinero, pero es más inestable, ¿no? Claro. Entonces, con la de mediano plazo aseguran estadías largas, que esa tal vez van a pagar lo básico del edificio. Y ya con la renta vacacional es donde están las ganancias, ¿no? Que es la más Claro. inestable. Entonces, si se quedan sin la renta a corto plazo, pueden vivir porque tienen la de mediano plazo. Es un producto interesante que en México se está empezando a usar en algunos proyectos. No sé si tú lo has visto por allá. Sí, de hecho, hay muchos proyectos que tenemos aquí con esa característica. No es tanto algo del edificio como tal, es más lo que el inversionista o el dueño de la propiedad escoja. Ok. Tienes esa, como te comentaba, tienes esa flexibilidad de que no, yo lo quiero vivir. Yo, Paula, me quiero mudar a este edificio nuevo y vivir ahí el 100% del año.
o también está la persona que quiere alquilarlo por 3 meses, nada más, o 6 meses, y después está el otro que quiere hacer exclusivo renta corta. Tienes la flexibilidad, depende de ti como dueño. Sí, claro, pero si tú estás enfocado, vuelvo otra vez a identificar cuál es esa propiedad ideal para ti, cuál es tu meta. Porque si eres una persona que solo lo quiere para alquiler y tienes unas metas muy específicas, capaz te convenga más un proyecto que solo sea de rentas cortas, que no tengas esa flexibilidad. Les va a depender. Sí, 100%. Oye, a ver, y regresando rápido al tema de plusvalía y de retorno de inversión, Sí. igual algo que hablo yo mucho con mis clientes es no te guíes tanto por el retorno de inversión. Obviamente sí lo tienes que tener en mente porque muchos tienen que pagar un crédito. Me encanta que estés hablando de esto. O sea, lo tienes que tener muy claro, en cuanto a los gastos que tienes que pagar, ¿no? Pero siempre hablamos de en lo que estás invirtiendo es en este patrimonio, ¿no? Y en la plusvalía. Y algo muy interesante aquí, otra vez, es y regresamos al tema de las promesas, ¿no? Aquí pasa mucho, y pasa mucho aquí, sobre todo en Tulum, ¿no? Y esto hablo mucho con corredores de bienes raíces, porque he escuchado de Tulum. llego con asesores y me dicen, fíjate, Juan Pablo, que, pues mira, nosotros cuando lo vendimos en preventa costaba 100 pesos y ahora se está vendiendo en 250. ¿Y sabes qué les pregunto siempre? ¿Y cuántos se han vendido? O sea, ahorita, ¿cuántos se han vendido? Ah, bueno, todavía no, pero están anunciados en eso. Ah, qué padre. Yo puedo anunciar mi propiedad en el precio que yo quiera. Es muy diferente a que se venda o no se venda, o sea, a que se muevan esas propiedades. Y así llevo un poquito mi pregunta. En tu experiencia, las propiedades después de que se construyen, la gente que lo quiere vender, ¿puede mover esas propiedades o se queda sentada en esas propiedades un rato? Yo creo que va a depender de varios factores. El primero, la ubicación, es muy importante, obviamente, por eso desde el principio invertir en una propiedad que esté bien ubicada es clave si estamos hablando de plusvalía, ¿verdad? Y lo segundo, que es muy importante, que muchas personas, especialmente propietarios que quieren vender, están desesperados por vender al mejor precio, ignoran, es poner tu propiedad al precio del mercado. Claro. Porque uno no puede vender, una vez escuché de uno de mis coaches de bienes raíces, no puedes vender un billete de $1 por $2. Es lo que digo. Entonces, clave, lo más importante es trabajar con un experto que sepa cuál es el valor real de tu propiedad. Conseguir el mayor valor posible, pero si estamos pidiendo mucho más de lo que el mercado está dispuesto a pagar, esa propiedad va a estar sentada ahí mucho tiempo. Claro. Bueno, o sea, justo a mí lo que me gusta es que hay asesores como tú que le platiquen esto al cliente y que, o sea, porque muchas veces, digo, y esto supongo que pasa en todo el mundo, en todos los mercados, como quieren vender la preventa y está esta urgencia de vender, les prometen justo cosas irreales, ¿no? Es que uno como asesor, y esto es algo para que el que nos escucha tenga en mente cuando hable, cuando se asesore, uno como asesor no puede querer más la venta que el propio comprador. ¿No? Sí. No sé si está de acuerdo. No, 100% de acuerdo. Yo creo que es difícil decir para muchos. O sea, para muchos es difícil decirlo porque necesitan la comisión, ¿no? Claro. Y yo he escuchado justo a muchos coaches de esto. Yo nunca he tomado un coach de esto, pero los he escuchado en redes sociales y justo es lo que dicen. No puedes desear tanto la comisión, o sea, no puedes vivir de esa comisión porque te va a llevar a prometer cosas que no vas a entregar. Claro, y a la final, para mí, no sé si tú opinas igual, Juan Pablo, tu reputación como profesional y como asesor es lo más importante porque, a ver, vamos a desarrollar esto un poquito más. Es más importante para mí como asesora la relación que yo tengo contigo, cliente, que la propiedad o la comisión que yo me gane. Porque volvemos al tema de que estamos hablando, no estamos comprando un zapato, estamos comprando un hogar, estamos comprando una inversión por la cual hemos ahorrado por muchos años, ¿no? Entonces, tener esa confianza con la persona con la que tú trabajes, que de verdad te va a asesorar a tu beneficio, yo creo que es algo extremadamente importante en cualquier mercado. Sí, no 100%.
No, 100%, y esto es algo que yo hablo mucho con mis clientes, o sea, porque a mí me llega mucho cliente que compraron en preventa aquí en México y que cuando les hago el estudio de mercado, mi estudio de mercado, sus pronósticos y demás, me dicen, oye, Juan Pablo, pero a mí me dijeron que iba a tener un retorno anual de 12%. A mí me dijeron que mínimo mi propiedad se tenía que rentar en este precio. Sí. Y ahí es cuando yo les digo, oye, pues perdóname, pero te mintieron. Perdóname, pero así está el mercado. Y algo que yo le digo a todos y a los que estén escuchando que quieran comprar una propiedad, no importa en qué parte del mundo estén, cuestiónenselo a su asesor, cuestionen el precio y ustedes métanse, abran Airbnb. Es tan fácil como abrir Airbnb. No tienes que contratar ningún servicio, o sea, no te tienes que meter DNA, no te tienes que meter en ningún otro lugar. Abran Airbnb y vean las propiedades que están alrededor y vean los precios en los que se están rentando. Punto. Es tan fácil como eso. Ya después te puedes ir mucho más a profundidad y ver temas de ocupación y ver muchas otras cosas. Y también, Juan Pablo, no solo cuando hablamos de Airbnb, yo creo que es un tema, o sea, ya porque conocemos el término Airbnb, pero muchos de estas propiedades o de estos edificios que tienen estos manejos de propiedad lo promocionan en muchísimas plataformas, no solo Airbnb. Entonces, sí, claro, es que Airbnb es como Kleenex, ¿no? Entonces, exacto, es el que todo el mundo conoce. Pero el tema de la exposición que va a tener tu propiedad, que no solo la estén promocionando en una plataforma, es algo que obviamente te da más seguridad. Sí, no, 100%, pero sí la gente tiene que hacer su tarea también. O sea, no le puedes dedicar el 100% de tu patrimonio a una persona. O sea, sí. Digo, a ver, al revés, puedes encontrar gente muy confiable, ¿no? Y ser realista. Sí. Sí, por eso. O sea, puedes encontrar gente muy confiable como tú, que tal vez les va a dar toda la información como es. Como yo siempre lo vendí, o sea, nosotros siempre nuestros clientes les hacíamos estudio de mercados reales. Claro. Y les decíamos, este es el precio real, y perdimos clientes por eso, porque me decían, oye, no, es que ese otro cuate me dijo que lo iba a rentar más caro. Perfecto, vete con él. Ojalá te lo cumpla. Si te lo cumple, pues regresa conmigo y dime cuál es el secreto. Pero y eso lo hablábamos, ¿no? Me recuerdo cuando nos conocimos, Juan Pablo, hablábamos de eso, de lo fácil que es prometer y al final cumplir, ¿no? El desafío, ¿verdad? Está en esas promesas que muchas veces no se cumplen, y hablábamos y estábamos de acuerdo en el hecho de que es mejor que la persona esté en un escenario realista y que se sorprenda, ¿verdad? A que le pase lo contrario. Sí, 100%. Sí, creo que platicamos de eso, de justo con mis clientes, que les damos un estudio de mercado realista y tal vez un poco menos optimista. Claro. Y yo prefiero que se sorprendan con el retorno de ese mes, de que fue mucho mejor a lo que habíamos planeado, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que tiene muchísimo más valor eso. Y qué bueno que tocamos estos temas, porque justo la gente tiene que entender cuando está buscando un asesor cómo buscar sus propiedades y cuestionar todo. Cuestionar todo y apoyar, y no solo estar enfocado en el porcentaje de retorno, que muchas veces yo sé que inversionistas que están buscando alquilar por renta corta, es ese el enfoque. Yo creo que hay que ir más hacia adentro. ¿Cuál en verdad es el objetivo que tú quieres lograr con esta inversión? Y entender que el retorno es solo un lado de la moneda, está la plusvalía, están tus objetivos, está el lado emocional de tu compra, y es algo que vale la pena, digamos, considerar, ¿no? Claro, 100%. Perfecto, Pola. Oye, pues ya nos echamos ahorita una buena horita platicando del mercado de Miami y de cuáles son las mejores prácticas para invertir en tu propiedad a futuro. En la descripción del capítulo vamos a poner todos tus enlaces para que la gente te pueda contactar. Para la gente que quiera invertir en Miami, definitivamente recomendada. Y te agradezco mucho por el haber participado en el podcast. La verdad que me dio mucho gusto tenerte aquí. La plática estuvo bastante amena. Y creo que tenemos muchos temas por hablar. Podemos después hacer varios capítulos para hablar del tema inversión en Estados Unidos. Yo creo que es un tema muy importante. Y espero tenerte de regreso pronto. No sé si tengas algo antes de que nos vayamos o ya nos despedimos. Claro que sí, Juan Pablo. Bueno, un gusto acompañarte en este podcast. Todo un honor ser parte de Mundo BNB, y aprecio mucho la invitación
Claro que sí, todas las personas que estén curiosas o les interese obtener más información acerca de las inversiones aquí en Miami, Juan Pablo les va a dejar mi link para que me contacten y con gusto nos ponemos en contacto, y si vienen del podcast, entonces les tenemos un regalito también para cuando inviertan en su propiedad, si vienen referidos por aquí, por Juan Pablo y el podcast Mundo BNB. Me parece perfecto. Perfecto, Pola. Muchísimas gracias. Espero tenerte pronto en otro capítulo de podcast o en algún video que hagamos. Y pues nos vemos a la próxima. Gracias, Juan Pablo. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado tanto como me gustó a mí grabarlo. Y les voy a dejar la información de Pola aquí abajo en la descripción. Contáctenla. Si ustedes tienen pensado en invertir en una propiedad de renta vacacional en Miami, ella es con quien tienen que hablar. Se las recomiendo muchísimo y les agradezco mucho de haber escuchado este capítulo. Nos vemos la próxima semana.